Días atrás, hemos hablado sobre el caso de Gaby Petito y todos los hechos que sobresalen sobre este caso. Pero todos nos preguntábamos, ¿dónde está Brian? La realidad es que muchas cosas son las que han salido a la luz. Quédate en este video porque el día de hoy te presentaremos cómo gente afirmaba haber visto a Brian en las calles de México y cómo logramos pasar de esto a que el FBI confirmara el cuerpo de Brian días atrás. Comenzamos. Desde que subimos el primer video sobre este caso, comentábamos que de lo único que teníamos registro fue de que internautas que lograron ver a Brian en un restaurante en Mérida, Yucatán. También se escucharon rumores de que una mujer asegura que le dio un aventón a Brian Laundrie. Más tarde, gente se percató y se dio a conocer la noticia de que algunos internautas afirmaran que el principal sospechoso de la desaparición y muerte de Gaby estaría escondido debajo del jardín en su casa en Florida. Lo que sucedió fue que un dron grabó el momento en el que los padres del joven de 23 años realizaban trabajos de jardinería en el patio trasero de su casa en Florida, y una mano había aparecido cerca de los macizos de flores. Desde aquí, varios fueron los avistamientos que se han tenido al respecto con Laundrie. Pero no fue hasta que una cámara de seguridad logró captar a una persona con las mismas características y que iba muy deprisa montando a bicicleta con una ropa y mochila demasiado pesada. El día de ayer hubo un comunicado que sin duda no tardó en estrellar las redes sociales, en el cual se afirmaba que el FBI encontró pertenencias que le pertenecían a Brian Laundrie. Entre ellas se encontraban un cuaderno y restos esqueléticos. Pero eso no fue todo. Más tarde todavía, el mismo FBI confirmaría que los restos que fueron encontrados efectivamente le pertenecían a Brian. Pero ahora las afirmaciones son claras. La relación que tenía Brian con Petito se fue convirtiendo demasiado tóxica. Hay que ser sinceros. Ellos, desde que partieron en la camioneta reconvertida, buscaban encontrar esa emoción de aventura que tanto estaban buscando ellos en ese momento. Lo cual también estaría pensado para conseguir un intento de dejar a un lado sus problemas personales. Pero como vimos en el caso, este viaje, por desgracia, no resultó nada bien. De hecho, fueron varias las incógnitas y también el hecho de que Gaby, cuando fue interrogada por los policías, les comentó que por problemas que tenía desarrollados de su salud mental,
comenzó una discusión con Brian. Si gustas ver el video, aquí podemos recalcar bien este pedazo con un pequeño fragmento. Por otro lado, tenemos el conocimiento de que la gente describía a Brian con un temperamento violento y muy celoso por parte de Gaby. Los hechos que sucedieron con la policía solo le harían enfurecer más con Gaby, y porque ya se le había advertido una sanción si se le volvía a presentar este hecho. Desde su comportamiento, Brian no pudo más y a Gaby por los problemas que le presentaron anteriormente. Asustado por sus actos, no tuvo más remedio que dirigirse con sus padres. Al no poder solucionar las cosas y tener el conocimiento de que estaba a punto de poder ser arrestado, Brian cayó en una angustia terrible, lo cual lo llevaría a su suicidio. ¿Será verdad que esto es correcto? Como nos podemos dar cuenta, Laundrie quiso evadir a toda costa los cargos y responsabilidad que se le atacaban poco a poco. Me gustaría saber tu opinión sobre este caso. ¿Crees que con esto se haya puesto punto final al caso? O por otro lado, ¿crees que alguien está tratando de encubrir la verdad detrás de esto? Comenta tu opinión en los comentarios. Si este video te gustó, me apoyarías con tu poderoso like. Y suscríbete para que no te pierdas más casos como este. Y nos estaremos viendo en un próximo caso.